Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez vamos a empezar a analizar el sistema grid a fondo. Vamos a ver un esquema antes de empezar con código. Vamos a ver un esquema donde vamos a analizar las propiedades básicas de un sistema grid en CSS y después ya empezaremos a analizar en código las siguientes propiedades, ¿vale? La propiedad principal, que es display grid, que se le asigna al contenedor al cual le queremos aplicar un sistema de tipo grid, y luego ya propiedades que son parte del contenedor, como pueden ser template columns y template rows, y luego propiedades que se aplican a determinados hijos que queramos posicionar dentro del sistema grid, ¿vale? Estas propiedades son las cuatro últimas que veis en este listado, que son column start, column end, row start y row end. Bueno, un sistema grid se caracteriza en que vamos a definir una interfaz asignando columnas y filas, ¿vale? Es importante diferenciar este tipo de interfaz con la interfaz, por ejemplo, que podemos definir con Flexbox, ¿vale? Tenéis vídeos en mi canal donde explico este tipo de layouts, ¿vale? Los layouts hechos con Flexbox, en los cuales solo definimos una dirección, ¿vale? A diferencia de este layout, el grid vamos a estar constantemente definiendo cuántas columnas tiene una interfaz, cuántas filas, cómo se estructuran estas columnas, cómo se estructuran las filas. Al final vamos a estar definiendo una estructura de dos dimensiones a la cual tenemos que decir explícitamente cómo se va a posicionar cada elemento. Sí que es verdad que luego tenemos propiedades implícitas para, por ejemplo, que veremos más avanzado en el curso, como los autocolumns o los autorows, donde le decimos al navegador cómo tiene que tratar elementos extra que se vayan añadiendo a la interfaz después de haberla definido, ¿vale? Pero en general es un tipo de interfaz muy específica y que realmente tenemos un control total del posicionamiento de cada ítem, y luego veremos que realmente es muy sencillo de empezar a utilizar y lo podemos aplicar en nuestros propios diseños. Bueno, estamos aquí ya dentro de un CodePen que os dejaré luego en la descripción para que podáis trastear un poco con él. Vamos a empezar a definir una estructura como la que hemos visto en este esquema de aquí, ¿vale? Vamos a definir una estructura de tres filas por tres columnas, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a crear aquí en el HTML un elemento contenedor que va a tener la clase grid, ¿vale? Y después vamos a tener 8 divs, ¿vale? Aquí estoy utilizando sintaxis emmet para el que no lo sepa. Y le vamos a meter un contenido, por ejemplo, pues que sea, pues vamos a decir que sea un grid item, y cada uno de estos le vamos a poner un número, ¿vale? Perdón, vamos a ponerle no 8 sino 9. Entonces, bueno, nosotros esto lo generamos y ya automáticamente tenemos este contenido. Vamos a generar una serie de estilos base para poder visualizar un poco el contenido. Vamos a crear una clase grid y le vamos a decir que tenga, por ejemplo, pues un color de fondo, pues le vamos a decir que sea clarito, no, vamos a decir que sea oscuro, dark gray, dark green, por ejemplo, ¿vale? Le vamos a decir ahora que tenga la letra un color blanco. Vamos a definir un padding para que no esté tan pegado el contenido al contenedor, ¿vale? Le vamos a también aplicar un borde, solid black, por ejemplo. Esto realmente se lo vamos a quitar, ¿vale? El color de fondo se lo vamos a poner a los ítems que tienen flex, ¿vale? Vamos a quitar esto por ahora. Y vamos a decir que los ítems que están dentro de grid van a tener, esto sí, un background hemos dicho que sea dark green, que tenga un color blanco, y por ahora yo creo que con esto nos va a valer, ¿vale? Yo creo que con esto nos vale. Vamos a empezar a aplicar las propiedades que hemos visto, ¿vale? En la diapositiva, la primera diapositiva que hemos visto. Entonces, vamos a aplicar
si queremos que este contenedor sea un display grid, pues le aplicamos esta propiedad, display grid, ¿vale? Y ya tenemos esta propiedad aplicada. Por defecto no vamos a ver ningún cambio porque tenemos que definir, ya hemos dicho que a diferencia de Flexbox, sí que nos hace, Flexbox sí que es mucho más fácil a la hora de estructurar elementos, porque simplemente con poner el keyword de display flex, pues el navegador hace mucho trabajo y muchas veces para crear interfaces donde no queramos tener un control absoluto sobre cómo se posicionan los elementos, pues DisplayFlex la verdad es que es muy útil, ¿vale? Os dejo también en el enlace de los vídeos que tengo sobre Flexbox en este canal, ¿vale? Vamos a empezar aplicando las propiedades que hemos visto en las diapositivas. Vamos a empezar definiendo, por ejemplo, las columnas, ¿vale? Hemos dicho que CSS Grid le tenemos que especificar tanto las columnas como las filas, ¿vale? Entonces vamos a definir el grid template columns, ¿vale? Esta es una propiedad que le decimos cuántas columnas queremos que tenga nuestra interfaz. Hemos dicho que queremos una interfaz de 3x3, entonces tenemos que definir el tamaño de cada una de las columnas, ¿vale? Y esto lo hacemos de esta manera, ¿vale? Si yo quiero que todas las columnas tengan, por ejemplo, 200 píxeles, ¿vale? Pues yo lo pondría así. Entonces, le estamos diciendo a esta interfaz que todos los elementos tengan 200 píxeles de ancho, ¿vale? Todas las columnas, ¿vale? Como le hemos dicho que solo exista una columna, ¿vale? Pues lo hace de esta manera. ¿Cómo podemos definir múltiples columnas, ¿vale? Pues se hace simplemente asignando nuevos valores separados por un espacio, ¿vale? Lo hacemos así. Si queremos que haya dos columnas de 200 píxeles, pues lo hacemos así. Entonces ya automáticamente el navegador va a leer esta propiedad y va a decir, vale, que quieres dos columnas con esta anchura, y ya te lo monta, ¿vale? Pues nosotros queremos tres columnas del mismo tamaño, ¿no? Pues para eso tenemos una propiedad muy interesante que es el FR. Pues podemos decir que queremos tener tres columnas con un FR cada uno, y le estamos diciendo de esta manera que cada columna pues tenga el mismo tamaño, ¿vale? Que ocupe la misma anchura. Y luego podemos definir las filas, ¿vale? Por defecto, obviamente, como le hemos dicho que haya tres columnas, pues los elementos van a estar, se van a ir pasando uno detrás de otro a la siguiente fila, ¿vale? Pero si queremos, por ejemplo, definir el tamaño de las filas, ¿vale? Automáticamente el valor que se le asigna a cada uno de estos ítems es auto, ¿vale? Si nosotros queremos cambiar este comportamiento, pues le aplicamos la propiedad rows y le decimos que, por ejemplo, pues sean de 300 píxeles de alto, ¿vale? Pues de esta manera tendríamos, bueno, vamos a hacer un poquito más pequeño, pues si no va a ser un poco... Como veis, yo podría asignarle a una fila una altura, a otra fila otra, es totalmente automático, ¿vale? El comportamiento. Lo vamos a poner así y vamos a ver ya propiedades de los elementos, ¿vale? Entonces, de esta manera ya hemos definido un grid de 3x3 y ahora si queremos, por ejemplo, trabajar con las propiedades que hemos visto en la primera diapositiva, que eran propiedades explícitas de un elemento en concreto, que son las propiedades grid, column start, column end, row start y row end. Para eso lo tenemos que aplicar a un elemento en concreto. Entonces, yo aquí voy a aplicar una propiedad CSS, por ejemplo, al tercer hijo, y le voy a decir, para diferenciarlo, le voy a decir que el color sea light blue, por ejemplo, light blue. Le voy a decir que el color sea negro, para que se lea un poquito mejor, y voy a jugar un poco con esto, ¿vale? Entonces, las propiedades que tenemos son las siguientes: grid template, grid column start,
¿vale? Le estamos diciendo a ver en qué fila, desde qué grid line, ¿vale? Si no os acordáis de lo que era un grid line, ver el vídeo anterior que subí al canal donde explico estos conceptos, ¿vale? Por eso es importante tener claro los conceptos antes de empezar a tocar CSS Grid, porque si no, no vamos a saber cómo definir, ¿vale? Entonces, le vamos a decir que venga desde la primera línea, ¿vale? Y se expanda hasta la columna número 3, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en el esquema que os voy a poner para que veáis un poco el motivo de esto, ¿vale? Le vamos a decir que vaya hasta la columna 3, sí, la columna 3. De esta manera vamos a ver que se expande el ítem de la columna 1 a la columna 3, ¿vale? Esto os puede parecer un poco confuso, ¿no? Porque igual pensabais que iba a ocupar las tres columnas, pero no, y esto es por lo siguiente, ¿vale? Realmente, a ver si aquí lo puedo dejar un poco más claro, ¿vale? Realmente las columnas son estas de aquí, ¿vale? Voy a poner con otro color. Cada una de las filas es esta, es esta, es esta, ¿vale? Entonces, esta es la fila, digamos, la fila 1. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Entonces, si nosotros queremos que este ítem de aquí ocupe toda esta posición, ¿vale? De la 1 a la 3, vamos, dos columnas, pues le tenemos que decir que el column start es 1, ¿vale? Column start es 1 y que el column end es 3, ¿vale? Y esto es lo mismo para las filas, ¿vale? Si nosotros queremos que este ítem de aquí, vuelvo a repetir, este de aquí venga de aquí a aquí, ¿vale? Que ocupe, digamos, una posición de 2×2, pues le tendríamos que decir que venga desde la fila, en este caso sería distinto, no sería la fila 1, sería desde la fila 2, ¿vale? Hasta esta fila de aquí, ¿vale? Tenemos otra que sería la 4, entonces si yo quito esto sería la fila 2, esta sería la fila 3 y esta sería la fila 4, ¿vale? Si nosotros queremos que vaya de aquí, ¿vale? De este punto a este punto, le tenemos que decir que el row start sea 2 y el row end sea 4, ¿vale? Lo vamos a aplicar aquí y vamos a verlo en vivo. Aquí aplico grid row start, le digo 2 y le digo grid row end y le digo 4, ¿vale? De esta manera voy a conseguir un grid de 2×2, ¿vale? Para este ítem. Realmente esto no lo vamos a estar utilizando mucho, ¿vale? Simplemente os lo explico para que tengáis claro el funcionamiento y en algún caso podáis incluso veros en la necesidad de aplicar estas reglas, pero bueno, para empezar, esto luego lo vamos a ver cómo podemos acortarlo sin tener que estar explícitamente poniendo el star, el end, el star y el end. Viene muy útil también cuando ya empezamos a utilizar el naming, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, pero bueno, para empezar y que podáis trastear un poquillo con estas propiedades, yo recomiendo realmente que, bueno, que entréis al CodePen que os voy a poner en la descripción y juguéis con esto, ¿vale? Juguéis asignando columnas, filas, distintos tamaños, bueno, que juguéis en definitiva para realmente entender, ¿no? Lo que hace cada propiedad.